Muchas gracias y vamos rápidamente con Alberto Cardona, que está en las calles con información de última hora. Alberto, en uno de los 3 puestos que tenemos para conocer qué va a pasar con el tema de la renuncia. Exactamente, adelante Alberto, ¿cuál es el informe? Estamos monitoreando una de las viviendas de Otto Pérez Molina para ver si ahí se encuentra o si hay algún tipo de movimiento, él nos informa. Gracias, compañeros. Nuevamente continuamos ubicados en la zona 15, en Vistahermosa 1, frente a la vivienda del mandatario Pérez Molina, donde pues a esta hora del día les podemos comentar que no ha salido ninguna persona. Los cuartos se miran totalmente vacíos. Algunos vecinos que han realizado pues algún tipo de manifestación, algún tipo de protesta, algún tipo de fiesta, pues en este sector han indicado que ellos desconocen si el mandatario Pérez Molina pues se encuentra en esta vivienda. Hasta el momento les podemos indicar que solo se observa una de las puertas abiertas, una de las puertas del ingreso abierta. Solo se observan 2 perros y también les podemos comentar que el área donde está la lavadora pues se observa algún tipo de ropa. Ellos están solicitando, escuchen ustedes compañeros, que la familia de Otto Pérez Molina se retire de esta colonia. Han indicado que estarán solicitando al comité de Vistahermosa 1 que retiren al mandatario porque lo han nombrado vecino non grato. Vecino non grato lo han mencionado, que ellos están solicitando que también pues la familia se retire de esta colonia. A esta hora, las autopatrullas de la PNC, de las SAAS, 2 patrullas, y a pocos metros de la vivienda se encuentra un pick-up de color gris, donde se encuentran varios agentes de SAAS, la seguridad del presidente Pérez Molina, quienes al momento que observan a los medios de comunicación, pues suben las ventanas de dicho pick-up. Los vecinos han indicado que ellos estarán pues continuando con este tipo de protestas. Muchos de los vecinos en sus vehículos pues bocinan y están indicando que felicitan principalmente a las autoridades de CICIG y del Ministerio Público por esta investigación que se ha dado desde hace varios meses en contra del mandatario Pérez Molina. Les podemos comentar que en las afueras también de esta colonia se encuentran varios manifestantes que no han podido ingresar por la seguridad en este sector. Con esta información, compañeros, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias. Como vemos, fuerte movimiento de seguridad porque todavía es el presidente de la República. Obviamente tiene la seguridad que le corresponde al presidente. Ha enviado su carta al Congreso de la República de ser aceptada para que ya quede separado legalmente del cargo de primer mandatario, ¿no? Exactamente, a las 7 de la mañana se iban a empezar a juntar los diputados en el Congreso de la República para aceptar esta carta y también nombrar al vicepresidente como ahora presidente de Guatemala. Bueno, y vamos ahora con la información, repasando la crónica de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Y lo decíamos, el presidente Otto Pérez Molina presentó su carta de renuncia como mandatario al Congreso de la República. Vamos a recordar algunos de los momentos importantes de esta crónica. Esto fue alrededor de las 11:58 p.m. al borde de la medianoche. Pérez habría tomado esta decisión luego de que el juez encargado del proceso en su contra por el caso de defraudación aduanera, conocida como La Línea, dictara orden de detención en su contra. La carta habría sido firmada a las 7 de la noche y se procedió a la rectificación de firmas. Y tras verificarse esta situación fue trasladada al Congreso, donde fue recibida, como decíamos, a la medianoche. Según el vocero Jorge Ortega, el presidente Otto Fernando Pérez Molina presentó su renuncia con la intención clara de mantener la institucionalidad en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en varias ocasiones afirmó, hace días nada más, que no iba a renunciar, siguiendo, por supuesto, lo que ahora ha llevado a Roxana Valdetti a estar tras las rejas, guardando prisión en la cárcel para mujeres de Santa Teresa en la zona 18. Otto Pérez ahora enfrenta un proceso judicial de manera personal, sin el cargo de mandatario. Se le acusa de 3 delitos, debemos recordar: cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita. El mandatario que presentó su renuncia, que nació en Guatemala el 1 de diciembre de 1950, es un general retirado del Ejército de Guatemala, político
que se convierte en el 48º mandatario del país y llega al poder con el Partido Patriota. Otto Pérez es el primer militar electo popularmente y tras más de 4 meses de protestas que exigían la renuncia del presidente, da un paso al costado. 7:03, repasamos nuevamente la carta de renuncia del presidente Otto Fernando Pérez Molina, donde allí resalta que él desde que inició su carrera profesional y después política, luchó por la paz y el bienestar del país y que en la situación actual y sobre todo que le corresponde seguir el debido proceso, se ve en la necesidad de presentar su carta de renuncia como mandatario. En la carta afirma que con los principios y valores que se le han inculcado enfrentará con la conciencia tranquila los procesos que corresponden. Además afirma que hoy más que nunca tiene compromiso con el pueblo de Guatemala y es someterse con toda entereza mediante el debido proceso al imperio de la ley y desvirtuar los señalamientos que hoy se le hacen. Además hace un llamado a los guatemaltecos a dejar a un lado los odios y rencores y en el marco del Estado de Derecho se realicen transformaciones profundas que el Estado demanda. Cierra su carta afirmando que tiene la convicción y la fe en Dios que en el futuro promisorio nuevos tiempos van a venir y que también habrá de encontrarse con la nación en la cual estén satisfechas las necesidades de una vida digna para todos y que esto se convierta en una realidad. Termina agradeciendo a las iglesias católicas y evangélicas por sus oraciones y agradece también los millones de guatemaltecos que confían y siguen creyendo en él. La carta es enviada al presidente del Congreso de la República, Luis Rabé, con copia al vicepresidente que tomará el mando del país, Alejandro Maldonado Aguirre. Firma la carta al mandatario y también su abogado defensor César Saúl Calderón de León para dar constancia de la legalidad de su firma. La carta es fechada con 2 de septiembre del 2015. Bueno, y justamente las noticias de esta mañana están vinculadas a esto porque se está esperando, como recién veíamos, la llegada del presidente Otto Fernando Pérez Molina a la Torre de Tribunales y no para hacer una visita de cortesía precisamente al organismo legislativo, sino que llegará como sindicado de ser la máxima figura en la red de defraudación aduanera conocida como La Línea. El Ministerio Público solicitó su orden de captura y el juez que lleva el proceso decide emitir la orden en horas de la noche. Lo que vemos en pantalla son las imágenes de las publicaciones donde el ente investigador hace pública la petición. La fiscal Telma Aldana dijo que la orden fue firmada por el juez Miguel Ángel Gálvez. 3 delitos claros: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. El gobernante, que también está arraigado, había manifestado su intención de ponerse a disposición de la justicia para evitar la captura, de no presentarse. Existen estos escenarios, por supuesto, la orden de detención, que no se ejecute mediante la Policía Nacional Civil, o bien que Pérez Molina comparezca por sí mismo, o de lo contrario, podría ser arrestado después de las 6 de la mañana. Seguimos ahí apostados con nuestras unidades móviles en el lugar. En otras noticias importantes, la exmandataria Roxana Valdetti fue trasladada del cuartel Matamoros hacia el centro preventivo de la zona 18, donde va a permanecer recluida hasta que dure su proceso, donde es indicada de ser la otra líder de la banda de defraudación aduanera conocida como La Línea. Valdetti fue llevada a Santa Teresa en horas de la noche bajo un fuerte contingente policial. Al ingresar a la cárcel en la zona 18 era acompañada por su abogado defensor Mario Cano y también por una enfermera que supervisa su estado de salud. Valdetti ahora está en un cuarto, como se va a pasar a observar en estas imágenes, donde únicamente tiene 2 sillas plásticas, una cama en donde se sentó al ingresar. Y ya en los momentos de su ingreso, las reclusas silbaban y gritaban cuando reconocieron a la ex vicemandataria. A medianoche, uno de sus abogados interpuso ante el juez de turno un recurso de exhibición personal para que sea conocida la situación de la ahora reclusa número 976 debido a su estado de salud, pues la defensa afirma que este es muy delicado. Las imágenes son exclusivas del canal Guatevisión y nos muestran el lugar donde permanecerá y pasó ya su primera noche Roxana Valdetti, la otra segunda mujer al mando de La Línea. Y en el caso del presidente Otto Pérez, la fiscal general afirma que no existen motivos para dudar del proceso contra el mandatario, pues afirma que las pruebas son verdaderamente contundentes y que ahora que el proceso judicial sigue su trámite, se podrán presentar las verdaderas pruebas. Aquí tenemos parte de lo que decía la fiscal y bueno, el propio Iván Velázquez también lo reafirmaba: las pruebas son fuertes y contundentes.
El Ministerio Público solicitó que el juez B de mayor riesgo conozca el caso contra el presidente Otto Pérez Molina. Al cuestionarle sobre la orden de captura, indicó que se pedirá a la brevedad posible. La fiscal explicó que tiene indicios suficientes para solicitar que el mandatario sea ligado a proceso. Lo que tenemos es escuchas telefónicas, pero contrastadas con documentos, y en el curso del proceso sin duda se van a dar eventos importantes que van a respaldar el material probatorio del Ministerio Público y la CICIG. En este momento no lo puedo decir, pero en el curso del proceso se van a ir dando cuenta de la magnitud y la calidad de las pruebas que tenemos. Resaltó que también pedirán ante el juez contralor separarlo del cargo si continúa como presidente. Aldana resaltó que harán valer la norma en materia de antejuicio. El artículo 7 de la ley en materia de antejuicio indica cese en el ejercicio del cargo. Un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva. De tal manera que cuando se lleve a cabo la audiencia correspondiente, el Ministerio Público, desde luego, va a solicitar la prisión preventiva y va a solicitar el cese en el ejercicio del cargo a la luz del artículo 7 de la ley en materia de antejuicio. Ya corresponde al juez analizar y dictar la resolución que estime pertinente, o puede suceder que el presidente renuncie antes. Siempre existe esa posibilidad. Explicó que está en análisis la petición de requerir la extinción de dominio de los bienes del mandatario. El comisionado contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, asegura que están preparados para la contraofensiva de los abogados del presidente Pérez, pues tratarán de demeritar todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, estas pruebas son irrefutables, así lo dice. Que es un paso importante, pero que no es un paso definitivo. Es decir, este es uno de los puntos de avance en el proceso en el que estamos empeñados de lucha contra la corrupción. No es un punto de llegada. Hay, como hemos insistido repetidamente, una corrupción estructural en el país que es lo que es necesario combatir y en lo que estamos efectivamente comprometidos. Es así como Velázquez considera que el retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina es solo el inicio de un proceso que se lleva para poder erradicar la corrupción en el país. El comisionado enfatizó que ahora que el presidente Otto Pérez Molina puede ser juzgado como cualquier ciudadano, ellos, en conjunto con el Ministerio Público, presentarán todas las pruebas necesarias para poder evidenciar su participación en el caso de La Línea, teniendo en cuenta que la defensa del mismo tratará de desvirtuar todas las acusaciones. El Ministerio Público presentará los elementos que tiene a disposición, lo que le ha llevado a la convicción para solicitar inicialmente este levantamiento de la inmunidad y luego para las actuaciones posteriores en el proceso. La CICIG, que ha venido actuando en estos casos como coadyuvante adhesivo, contribuirá con el Ministerio Público en esa dirección. Desde la defensa del señor presidente, naturalmente se pretenderá desvirtuar las pruebas que se presenten. Iván Velázquez señaló que si bien el caso de defraudación aduanera denominado La Línea fue evidenciado desde el 16 de abril, el involucramiento del presidente está aún en etapa inicial y enfatizó que ni las investigaciones ni los fiscales a cargo del caso han actuado bajo presión. El Ministerio Público y la CICIG ahora inician formalmente las investigaciones contra Otto Pérez Molina, a quien han señalado de ser el principal cabecilla del caso La Línea, sindicándolo de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
Y ahora conoceremos todo el proceso que tras el retiro de la inmunidad del presidente Otto Pérez ha tenido el expediente de la acusación, pero se afirma que por ahora no se ha iniciado ningún proceso de extinción de dominios. El expediente de investigación de Otto Pérez Molina fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia, que lo envió al Juzgado Tercero de Instancia Penal. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público solicitó que dicho expediente sea llevado al Juzgado de Mayor Riesgo, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, quien conoce el caso de la línea. El abogado del presidente, César Saúl Calderón, presentó un memorándum donde indicó que el mandatario se pone a disposición del administrador de justicia cuando éste lo requiera o sea citado. Según analistas, esto es una medida para evitar una posible orden de captura. Entre tanto, en el juzgado de primera instancia de extinción de dominio, aún no ha sido solicitado por el Ministerio Público ninguna acción que congele o embargue precautoriamente los bienes del presidente. Esto lo indicó el juez de extinción de dominio. En esa razón, pues no hay ninguna acción de parte de esta judicatura dirigida a realizar algún embargo en las cuentas del presidente por el momento. El presidente Otto Pérez Molina tiene un arraigo precautorio solicitado ya por el Ministerio Público y según el MP y la CICIG se le investiga por ser el presunto cabecilla de la estructura de defraudación aduanera conocido como La Línea. De presentarse las pruebas necesarias y en un escenario jamás visto en el país, el presidente Otto Pérez Molina podría enfrentar audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B, que conoce el caso. Bueno, y vamos inmediatamente a abrir esta mesa. Ya hemos tenido varias llamadas telefónicas muy temprano. El abogado defensor del presidente Otto Pérez Molina, la diputada Nidia Montenegro y muchas otras repercusiones, pero empiezan a llegar ya los analistas con este tema. Entre nosotros ya se encuentra Roberto Wagner. Él es un reconocido analista, además experto en política y relaciones internacionales. La Francisco Marroquín, ¿cómo te va? Buen día. Roberto, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿A qué hora te despertaste hoy? Prácticamente no he dormido. A las 3 me acosté y a las 5 me levanté. Bueno, ¿esperabas la renuncia inminente? Bueno, se decía que era en estos días, pero no sabemos que iba a pasar tan rápido. Sí, no sabíamos y también la forma bastante estratégica, por decirlo así, porque se da en un momento en el que nos agarra a todos literalmente dormidos, se previene así, digamos, una reacción, digamos, una manifestación de celebración, de júbilo a nivel nacional, pero también al mismo tiempo muchos de los medios de comunicación no logran capturar esa portada de renuncia a Otto Pérez Molina, ¿no? Entonces yo creo que de esa forma sí hay una estrategia muy bien planificada, tomando en cuenta que seguramente, yo no diría que desde ayer, sino que desde hace algunos días tal vez ya se venía considerando un plan B, precisamente tomando en cuenta que la negativa al amparo que presentó Otto Pérez Molina ante la Corte de Constitucionalidad. Legalmente, ¿qué le espera? Es la pregunta que la gente se hace. Sabemos el proceso que se va a presentar ante la justicia en minutos nada más. ¿Qué le espera al presidente de la República? Bueno, de momento se va a presentar aún como presidente de la República. Entonces esa sí va a ser la diferencia con el caso, relacionándolo al caso de Roxana Valdetti. El Congreso de la República tiene que conocer su carta de renuncia y después tiene que venir y aceptar la misma, ¿no? Entonces eso sí tal vez puede ser un proceso que dilate un poco más, digamos, cómo se va a manejar esa situación, pero sería un proceso muy parecido al que la ex vicepresidenta ya enfrentó. Se presenta nuevamente ante tribunales, en los tribunales viene y se dilucida cómo está el tema de su cargo, el tema de la renuncia, y una vez dilucidado eso, probablemente entre a lo que sería ya prisión preventiva y sea ligado a un proceso penal en la misma forma en la que la ex vicepresidenta. Porque eso pasó con Roxana Valdetti. Así es. Justamente. Bueno, ya como experto internacional, Roberto, sí nos vemos en las portadas de todo el mundo, digitales por lo menos, ¿verdad? Por el horario. ¿Cómo nos miran ahora? Porque muchos nos miran como ejemplo, porque fue la sociedad también la que puso presión sobre esto, pero hablábamos con María René que también se vienen tiempos muy difíciles para nuestro país, porque estamos ahora en el limbo, ¿verdad? Bueno, yo quisiera ser enfático en ese sentido. Si tomamos en cuenta las condiciones de Guatemala, un país con los niveles de violencia que tiene, los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad, la forma en la que estas manifestaciones se han desarrollado es ejemplar, es histórica. No existe, yo me atrevería a decir, en los últimos siglos, una situación de tal magnitud en donde, digamos, manifestaciones pacíficas, sin el derramamiento, sin una sola bala, sin un acto de violencia, han venido y han implosionado, la implosión. Pero ni en países desarrollados, mencionábamos. Exactamente, la implosión del organismo ejecutivo ha sido, o sea, fue como un castillo de naipes, ¿no?, que se vino abajo.
O sea, eso es algo no antes visto. Y esto desconcierta a las autoridades de cierto modo, y cuando digo autoridades me refiero a lo que es el gobierno, a los que vienen y también a aquellos otros poderes que conocemos en nuestra Guatemala. ¿Los desconcierta el hecho de ver que todo esté marchando pacíficamente? Completamente de acuerdo. Las élites políticas, económicas y sociales no han sabido reaccionar a esto. Y el gran mensaje es ahora los candidatos. Que los candidatos, si vemos la campaña cómo ha evolucionado de lo que eran sus programas iniciales, a después todos lanzarse en un mensaje anticorrupción. Ahora, ante esta situación, se pone más caliente, por decirlo así, la silla presidencial. ¿Quién quiere estar ahí ante esta fiscalización tan fuerte y tan intensa de parte de la sociedad? Bueno, y hablando de eso, vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga la portada de Prensa Libre, porque aparece la encuesta libre y esto tiene una relación directa con este hartazgo de la clase política tradicional o vinculada a casos de corrupción. Y aunque esta encuesta, insistimos, es esta fotografía, por decirlo de alguna forma, que responde a la intención de voto entre el 23 y el 29 de agosto cuando es realizada, vemos encabezando, aunque por el margen de error hay posiciones muy similares, pero está Jimmy Morales, que era un personaje que no estaba dentro de la política. Digo, y más allá de hablar de cualquier tipo de partido político, hablemos de una persona que no tenía militancia y que hoy estaría encabezando la preferencia de voto. Esto tiene que ver con el hartazgo. ¿Cómo entendemos o interpretamos este crecimiento tan rápido de una persona no tradicionalmente política, Roberto? Definitivamente tiene una relación directa con ese hartazgo, con ese, digamos, con esa frustración. Es castigar a los políticos, es castigar a los mismos de siempre, ¿no? Se presenta una figura que viene fuera del establecimiento tradicional y entonces que realmente no tiene marcadamente seguidores. Los mitines de Jimmy Morales en muchas partes del país, en el inicio de su campaña, no eran multitudinarios. Y campaña de redes una campaña muy poca presencia a nivel bastante improvisada. Hasta ahora da una valla de Jimmy Morales. Es el convencimiento de dos tipos de personas. Aquellas personas que iban a abstenerse o a votar nulo y que de repente dicen, bueno, yo sí voy a ir a dar mi voto, lo voy a dar al que va en contra, el que representa, digamos, esa antipolítica, por decirlo, esa anticlase política, que sería Jimmy Morales. Y por otro lado, también representa cada vez un segmento más fuerte de aquellas personas que están en contra y abiertamente de Manuel Valdizón. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, es que ha logrado tener este crecimiento efervesciente, ¿no?, en las encuestas. Bueno, hay un tema puntual y lo platicamos recién, ¿qué le espera a la futura administración, porque no solo el presidente, sino un grupo de personas, cuando la credibilidad, la institucionalidad, la gobernabilidad y todos aquellos temas que están vinculados y que es como lo macro, ¿no?, de los poderes, está en tela de juicio en este momento y en una crisis tan severa? Esa es la principal responsabilidad de quien asuma el 14 de enero del próximo año. Sí, las elecciones de por sí no solucionan la crisis. Eso tenemos que ser. Nuevamente, si hacemos un repaso histórico, las elecciones pueden ser una cuestión aún más crítica todavía. Pero el futuro, el candidato que sea electo, sí va a tener una situación en la que va a tener que ser contundente en cuanto a los temas que la sociedad está exigiendo. De lo contrario, cualquier candidato electo que nuevamente que se muestre contrario al clamor popular, por decirlo así, mi análisis sería que no termina su mandato presidencial. Y desde el inicio va a tener la misma presión que en los últimos meses ha sufrido el ahora ya por salir gobierno patriota. Y es que ahora la población no va a dar quizá ese periodo de gracia que en otras ocasiones uno le ha dado a quien es electo, ¿verdad? Uno quizá no estaba de acuerdo, pero dijo, bueno, vamos a esperar los primeros 6 meses, al propio Otto, a ver que dijo qué que pasa. en 6 meses iban a bajar los índices y ya uno vimos dijo, lo que pasó. Está bien, miremos, pero yo creo que ahora no le damos la población no le da ese periodo de gracia a quien llega al poder. Y como mencionaste, el 14 estarán en la plaza misma manifestando y exigiendo. O sea, quien gane deberá ir con su gabinete preparado y con todo el expertise para poder llegar justamente necesitará una propuesta, exacto, un equipo de trabajo que pueda venir y llevar a cabo, materializar esa propuesta, pero también tiene que dar una gran solución al problema de momento que domina la agenda, es el problema de la corrupción. ¿Cómo va a transparentar todo en una situación de crisis política y también de crisis fiscal? No hay dinero para venir y ejecutar lo que son grandes obras y demás. Entonces esa es una presión adicional a todo esto. Y segundo, en el caso de Jimmy Morales, negociar con la oposición. Porque nuevamente pues, estamos pensando no solamente en la campaña presidencial, pero en en lo que sería legislativo, lo más probable es que los partidos de siempre vayan a ser, los mayoritarios en ese Congreso. Entonces yo tengo que negociar
con, digamos, una clarísima minoría en el Congreso. Es un panorama similar en el caso de Jimmy Morales al de Serrano Elías a inicios de los 90. Es que el Congreso le puede realmente, como se dice, agarrar de las manos al presidente y no dejarlo actuar. Pero como debería porque si no de existe el marco legal, ¿qué pasa, verdad? Yo creo que también la presión va a ir sobre los futuros diputados, ¿no? Exactamente, sí, ver el trabajo que están haciendo, porque como han mencionado muchos analistas, el presidente, perfecto, está el presidente, pero realmente quien debemos de decir es importante saber elegir también son los diputados, porque ellos prácticamente pueden paralizar todo lo que progrese en el país. Han hecho los últimos días y Así semanas, pero nuevamente esa es la presión y eso es lo que hoy sí pone ese gran signo de interrogación a los candidatos. Porque mientras que el Congreso simple y sencillamente parecía lavarse las manos ante toda la situación que se venía dando, lo que sucede en las últimas horas, digamos, el bloqueo que se da en el Congreso, después la cadena humana que permite que los diputados ingresen y que unánimemente decían retirarle la inmunidad al presidente, era también algo inesperado, que ni los mismos diputados esperaban, y eso es un mensaje muy claro a la clase política, a los candidatos, que tendrán que venir y encontrar soluciones prácticas y rápidas a esta situación. Bueno, negociar sí o sí. Miren, en relación a lo que decía Roberto, para no irnos, esta misma encuesta pregunta sobre la intención de voto para diputados y de acuerdo a esto, aunque el Congreso estaría fragmentado, pero estaría encabezado por el líder, por el Patriota, por la UNE, y aunque haya intención de voto para el candidato que lleva FCN Nación, en el caso de los diputados no tiene tanta fuerza. Sí. Entonces tendría un presidente, obviamente, con una representación en el Congreso, porque Pérez Molina tenía, aunque se fueron muchos del Partido Patriota en estos últimos 4 años, pero llegó con una cierta fuerza dentro del Congreso de la República. En este caso, si llega a ser Morales el presidente, pues obviamente tendría otro escenario, ¿no? Así es, no va a tener mucho espacio para maniobrar, necesita negociar. O sea, llegue quien llegue a la presidencia, tiene que negociar, tiene que ser muchísimo más inclusivo y tiene que mostrarse bastante anuente a leer precisamente ese clamor popular. La reacción que se está viendo en la plaza, ¿no? Tiene que venir y tener la habilidad política para darle respuesta y materializar el llamado de la gente. Roberto, yo quiero aprovechar que te tenemos acá. El papel que ha jugado Estados Unidos te mencionaba, porque muchos se ha hablado en esta serie de manifestaciones o para estas elecciones que Estados Unidos está jugando un papel importante o influyendo en lo que pasa. Esa es una de las preguntas. ¿Qué papel ejerce Estados Unidos en esto? Y la otra, la situación de Roxana Valdetti, porque se hablaba hace unas semanas de una posible extradición a Estados Unidos, que fueran a poner la solicitud. ¿Vemos esto viable? Yo creo que vemos dos momentos en lo que ha sido el papel de Estados Unidos. Desde que se empieza a destapar este proceso, siempre mucha cautela sobre cómo se está dando. Vemos una preocupación de parte de Estados Unidos ante lo que son las manifestaciones, que esto no sea una situación que se salga de orden. Pero después también vemos cómo cuando en un momento dado el embajador Robinson decide ir al Congreso y recibe un rechazo multitudinario, entonces, ¿cómo venir y decir es mejor no meter tanto las manos acá? Claro. Yo creo que se ha sobredimensionado el papel de Estados Unidos, pero también tenemos que entender que Estados Unidos se preocupa no solo específicamente en Guatemala, sino que en la región. Lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en El Salvador. Entonces, esa es la preocupación a que todo esto se salga de las manos. Pero la forma en la que se ha realizado todo en Guatemala, pues es una actitud bastante más de esperar esta situación, al igual que el caso de Roxana Valdetti, en donde sí se ha hablado sobre una posible extradición hacia los Estados Unidos, pero la forma en la que se han llevado todos estos procesos, pues de cierta forma ha sido tan interesante, ha sido tan al pie de la letra, digamos, que yo creo que Estados Unidos está más como observador y no está dispuesto realmente a intervenir tan abiertamente como tradicionalmente lo ha hecho en el pasado. Una pregunta más antes de cerrar y volviendo al tema por el que está Roberto Wagner, este analista y especialista en relaciones internacionales con nosotros. ¿Puede correr la misma suerte el presidente Otto Pérez Molina? Estamos hablando de una gran similitud de casos implicados en la misma denuncia del Ministerio Público y la CICIG en relación a aquellos serían los cabecillas de la línea. ¿Podríamos esperar lo mismo, que quedara ligado a proceso, prisión preventiva? O sea, casi la misma suerte y el mismo camino que tuvo Roxana Valdetti. Necesariamente. ¿Ese sería el escenario más posible, más concreto? El escenario hasta el día de ayer prácticamente, o sea, esa necesidad de mantenerse en el poder y no abrir un espacio para, de cierta forma, la crisis y renunciar,
llegó a tal punto que definitivamente el único escenario que prácticamente se vislumbra para el todavía presidente es precisamente enfrentar a la justicia y probablemente pasar por un proceso que va a ser el mismo proceso que va a pasar la ex vicepresidente en las Cortes de Guatemala. Muchas gracias, Roberto, por gracias acompañarnos esta mañana. Roberto Wagner, ya vienen más analistas, pero nos vamos inmediatamente hasta el Parque Central. Ahí está nuestra compañera de Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Andrea, buen día, te escuchamos 7:28, desde muy tempranito, Andrea, 3 de la mañana, ya estaba allí ubicada, empezó a reportar desde que iniciamos la transmisión con Noticiero a las 5 de la mañana. Te escuchamos, Andrea, bienvenida. Así es, los manifestantes continúan llegando a la Plaza de la Constitución. Hay guatemaltecos que se van y vienen, obviamente por las horas de trabajo, manifestando que tienen que ir a sus labores, pero que pasan un momento a la Plaza de la Constitución a celebrar esta victoria que ellos han denominado una victoria ciudadana, una victoria que se logró luego de 4 meses de manifestaciones constantes en todo el país, manifestaciones en las cuales la principal demanda era la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina, una renuncia que se hizo factible ya y se dio a conocer al filo de la medianoche de este jueves 3 de septiembre, un jueves 3 de septiembre que va a quedar marcado en la historia del país. Los voy a dejar un momento con el aire de lo que aquí los guatemaltecos en la Plaza de la Constitución cantan en este momento y entonan al unísono. Es así como los guatemaltecos acá en la Plaza de la Constitución lo que quieren que siga o continúe ahora en este momento en la Plaza de la Constitución. Me voy a acercar hasta una de las manifestantes, una de las guatemaltecas que trae un rótulo en el cual se puede leer: renunció el Caibil, ahora extinción de dominio. Me voy a acercar con ella para que me pueda dar sus comentarios respecto a por qué hacerse presente hoy, este histórico día, a la Plaza de la Constitución. Si me puede indicar cuál es su nombre y por qué traer este cartel con esta inscripción. Buenos días, soy María Palencia y Guatemala amaneció de fiesta por la renuncia del Caibil. Ahora lo que se solicita es que el MP se pronuncie ante la extinción de dominio para que devuelvan todo lo que se robaron y lo que le pertenece al pueblo de Guatemala. Es así como vemos que los guatemaltecos manifiestan no solo la alegría que tienen tras la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina, sino que ahora exigen que se pueda cumplir realmente la ley y que al presidente Otto Pérez Molina se le pueda investigar por los delitos que tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala le han imputado. Estos son cohechos pasivos, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Todo esto tiene que ver con el caso de línea, un caso que fue evidenciado por la CICIG y el Ministerio Público el 16 de abril, cuando se dio a conocer esta caso de defraudación aduanera. Es de resaltar que el presidente Otto Pérez Molina es el presidente número 48 que asumía el mando al poder y que hoy presenta su renuncia acá en la Plaza de la Constitución, una plaza histórica que ha sido escenario principal por 4 meses de manifestaciones pacíficas y que ha albergado a miles de guatemaltecos que han venido no solo de la ciudad capital, sino desde el interior del país a manifestar no solamente su repudio en contra de la corrupción, sino han venido a manifestar en diversas ocasiones todos los logros ciudadanos que ellos han manifestado, como la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, la captura de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, asimismo como la solicitud de antejuicio que se diera también en contra del presidente Otto Pérez Molina. Y hoy se hacen presentes desde las 2:30 de la mañana a la Plaza de la Constitución, pero para celebrar esa demanda que ellos tenían desde hace 4 meses, que era exactamente la renuncia del presidente Otto
compañera Andrea Domínguez, que sigue reportando. Y sí, ahorita vemos muchas más personas. Llegaron muy temprano, a partir de las 2 de la mañana ya llegaban guatemaltecos con banderas a celebrar. Y más allá de lo que nos decía recién el analista que nos acompañaba, Roberto Wagner, que lo hace el presidente en un horario en el que indudablemente no iba a generar este movimiento, las cosas igual ocurren y como vemos ya muchos guatemaltecos están llegando al Parque Central y María René nos confirman la hora en la que se abre el tribunal ya para que ingrese la prensa y esperar la llegada del presidente. El juzgado, precisamente, sí, el juez Miguel Ángel Gálvez se presentó hace una media hora ya a su despacho. Él obviamente es el que ve la diligencia del presidente Otto Pérez Molina y a las 7:45 dicen van a dejar que la prensa ingrese al juzgado, establezca su equipo porque están en espera del arribo de Otto Pérez Molina. Muy bien, está con nosotros. Usted lo veía recién en esa toma abierta, Gerson Sotomayor es analista del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales. Gerson, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Buenos días, Gerson. La noticia, ¿verdad? Me imagino lo primero que uno vio a las 2, 3 de la mañana cuando nos íbamos enterando todos de esta realidad. ¿Esperabas tan pronto la renuncia del presidente? Sabíamos que iba a pasar tarde o temprano, sobre todo con la orden de captura ayer, pero yo creo que era justo el momento y lo planteo por qué. Porque precisamente Tribunales empieza a trabajar a las 8 de la mañana y es el momento en el cual el presidente de la República se podía presentar a dilucidar su situación jurídica. Creo que es importante que el presidente se presente en Tribunales y no que sea esposado y conducido a carceleta de Tribunales, digamos, un presidente que aún está en funciones. Hay que recordar que el Congreso de la República tiene sesión hoy a las 10 de la mañana, en donde de una vez va a conocer la renuncia y da posesión al nuevo presidente de la República, Maldonado Aguirre, y obviamente tendrá que Maldonado Aguirre remitir lo más pronto posible la terna para candidatos de nuevo vicepresidente de la República al Congreso, que también tendrá que elegirlo, que también como lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana la elección del nuevo vicepresidente. ¿Qué rol debe tener el nuevo vicepresidente? Pues hemos visto un Alejandro Maldonado en el que había expectativas, pero una persona que honestamente muy callado, hasta en sus declaraciones ambiguas, o sea, como que no vimos muchas definiciones, hay que ser muy realista desde que reemplaza a Valdetti. ¿Qué esperamos? ¿O qué esperamos ahorita de la figura de Maldonado? ¿Qué rol va a jugar en estos últimos meses de esta administración? Yo creo que, digamos, ahorita Maldonado Aguirre, lastimosamente, creo que va a tener que plantearse con un papel mucho más objetivo que el que ha jugado en la historia política y jurídica que ha tenido. Es su momento. ¿Por qué? Totalmente, pero ¿por qué lo planteo? Porque sí ha beneficiado secuencialmente mucho al sector empresarial en el país. Sí se necesita que el nuevo vicepresidente genere un equilibrio en la balanza, porque no solo en la balanza política, especialmente en la balanza social del país. Es necesario que estos meses que son necesarios para estabilizar el gobierno y generar una transición ordenada se pueda hacer de una manera legítima, y esta legitimidad se va a conseguir con la representatividad de la mayoría de sectores, o por lo menos manteniendo contento a los sectores de quién es el que los está representando por estos meses dentro de lo ejecutivo. Ese será el rol del presidente, pero hablemos ahora del vicepresidente. Él tiene que proponer una terna de 3 personas y el Congreso tiene que escoger de ellas nuestro próximo vicepresidente. Así es, de hecho por eso es que planteo el tema del equilibrio en la balanza, porque tanto el presidente creo que ha sido decantado hacia determinado sector, y obviamente el vicepresidente tendrá que jugar un rol más social, más de equilibrio político. Ese equilibrio político es necesario para la estabilidad del Estado y la reducción de la vulnerabilidad institucional que en este momento tiene el Estado. Entonces, creo que ese papel va a tener que jugar, generar el equilibrio, abonar en la parte social y, por supuesto, encaminar los ministerios y secretarías que velan más por el área social en estos meses, que es necesario, no sabiendo si van a haber o no elecciones en segunda vuelta. Creo que en primera vuelta habrán elecciones muy tranquilas, algunos altercados, pero en segunda vuelta nadie sabe qué va a pasar. El estado de vulnerabilidad no lo permite saber a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir. Yo me pregunto, cuando llegue Maldonado al poder, en cierta forma empezar a depurar o a limpiar, porque quedan ministros, quedan personas allegadas a la administración de Pérez Molina. Algunos decidieron no renunciar, unos inmediatamente renunciaron. El Ministerio Público y la CICIG dice que esto no termina, que este era uno de los tantos casos, y podríamos llegar a suponer que podrían haber otros casos también que deberían ser objeto de investigación dentro de esta administración. Digo, si este es uno de los casos, los mismos investigadores han dicho que este puede ser la punta de lanza de muchísimos otros casos. Esa será otra función importante del vicepresidente, qué hacer con los ministros y empezar a revisar en el periodo de transición para dejar medianamente ordenado el tema para el próximo o la próxima presidenta. Sí, hay que recordar también que el próximo periodo va a estar
digamos, marcado por un desfinanciamiento público. Y ese desfinanciamiento público va a ocasionar crisis política, porque en un momento donde la población está fiscalizando, donde la población está más despierta, es muy difícil que se pueda endeudar el país digamos, en determinada medida, y no muchísimo menos incrementar los impuestos. ¿Qué vamos a hacer el Estado para que el Estado se financie, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Tendrá que resolverse, digamos, el otro año, pero este año se tienen que dejar las condiciones necesarias para poderse resolver el año siguiente. Y por otro lado, hay que recordar también que no necesariamente es función exclusivamente del presidente de la República en este momento, es más una función de equipo, es más una función de país, y efectivamente la movilización de ministerios, de ministros y de secretarios, pues tiene que responder a la efectividad del Estado. Una efectividad que siempre tuvo que haber sido así, que enmarque los nombramientos, y obviamente ahora tiene que embarcar, digamos, la efectividad y la eficiencia del Estado en los ministerios, pero especialmente también generar esa legitimidad que hace falta para que la población sepa que realmente se está haciendo algo y que no simplemente giramos en un círculo clínico en donde siempre está el mal presente, Gerson, ¿no? ¿qué pasa con las cuentas que aún tenía pendientes Otto Pérez Molina? Porque eso se ha hablado mucho en estos días, especialmente cuando vimos la designación del nuevo ministro de Economía, cuando vimos también la designación de otros secretarios. Se dice y empezó a decirse que el presidente no se iba porque tenía cuentas pendientes. ¿Quién paga estas cuentas? O sea, ¿habrán todavía cuentas pendientes con ciertos grupos? Yo me atrevería a ¿Las decir... estarán cobrando a quien esté en poder? Yo me atrevería a decir que no hay político que esté llegando sin cuentas pendientes. Todos los políticos en este país tienen cuentas pendientes porque el sistema subsume a que tengas cuentas pendientes por pagar. Y esa factura política obviamente es la condicionante del Estado y de la vulnerabilidad del Pero me Estado refiero ahorita que él sale y entra el vicepresidente Maldonado a tomar posesión. Creo que en este momento hay una reconfiguración de espacios, económicamente hablando. Obviamente hay espacios para el Ministerio de Economía, por ejemplo, ahora lo asume una economía emergente, y digamos, ese cambio de espacios políticamente deja un mensaje muy fuerte de que ahorita creo que va a empezar una guerra, una carrera para pelearse los espacios económicos del país, que puede ser interesante en el sentido de que no dependamos exclusivamente de un grupo, sino que hayan varios, pero obviamente también casi que estamos viendo una actividad monopólica también por este nuevo espacio de poder económico. Gerson, tú eres especialista en el tema de ciencias penales, hagamos un ejercicio y nos vamos al 8 de diciembre, ¿verdad? Porque en esta etapa donde Roxana Baldetti está en prisión, se está recabando toda la información necesaria, es el tiempo que tiene el Ministerio Público para poder presentar todas aquellas pruebas. Pero ¿qué puede pasar a partir de? Porque la fiscal es contundente, Iván Velázquez también, las pruebas son suficientes y realmente son las que se necesitan para poder llevar a prisión a una persona ya con una condena precisamente. ¿Qué puede pasar con Roxana Baldetti después de que se presente a la justicia el 8 de diciembre? Y, insisto, ¿sería el mismo camino que seguiría Pérez Molina? Yo creo que si la exvicemandataria obviamente es condenada, no sé si el 8 de diciembre, pero creo que puede ser digamos... El 8 de diciembre es el plazo en el que se tiene que volver a presentar a la justicia, ¿verdad? Va a tener que, ahí en ese momento, pues inicia una etapa más del proceso penal. Obviamente la sentencia va a ser mucho después. Exacto. Pero en ese momento, la misma historia que puede pasar con Roxana, creo que es la misma historia que va a pasar con el presidente. Hay que recordar que es muy probable que las escuchas telefónicas no hayan salido todas en su momento porque simple y sencillamente vinculaban al presidente de la República, que aún mantenía inmunidad. Hoy el presidente ya no mantiene inmunidad, presenta su carta de renuncia al Congreso de la República, y eso obviamente genera que en este momento, en esta primera audiencia que se va a celebrar el presidente de la República el día de hoy, se presenten esas escuchas telefónicas. Habrá que analizar cuál es la profundidad que se tiene por el trabajo que hecho sí sigue el Ministerio Público. Creo que tienen la suficiente profundidad necesaria y también la cantidad de evidencias necesarias para poder ligar a proceso. Pero obviamente sí vinculan tanto a la ex vicemandataria como al presidente de la República en el caso. Si cae uno, caen los dos. ¿Tendrá el presidente Otto Pérez Molina alguna otra carta bajo su manga? Porque hemos visto que en recientes meses se ha ido quizá gastando una por una, ¿verdad? La última que vimos quizá por parte de esta administración
conjunto. Otro partido político fue ahora para cuando los diputados tenían que conocer el retiro de la inmunidad, que manifestantes se postraron ahí y no permitían el ingreso de los diputados. Eso decían, bueno, es otra de las últimas cartas que tenía el presidente. ¿Tendrá una más bajo su manga? Carta que se caen con un soplido, porque o sea, a la hora de renunciar y presentarse a la justicia, mucho, él tendrá ya un panorama analizado y alguna otra cartita que podría sacar. Yo creo que es muy difícil. Puede obviamente sacar las cartas necesarias que considere pertinente su defensa, pero va a ser carta jurídica. Creo que las cartas políticas están echadas, están sobre la mesa y difícilmente el presidente de la República puede hacer algo, especialmente que ya no tiene a nadie a su lado. Y esto obviamente condiciona a que ya no pueda manejar, digamos, el escenario político tan fácilmente como lo podría hacer un mandatario aquí en cualquier país del mundo, ¿no? Es que empiezan a darle la espalda, ya los diputados de su propia bancada, más allá de la presión social en el Congreso de la República. Ahorita el ejército que estamos diciendo que también, digo, tomando en cuenta que pertenece a esas filas. Es decir, que empieza a recibir la espalda de todo el mundo. Hay que recordar, por ejemplo, en el caso del ejército, que efectivamente había una generación del ejército que estaba muy inconforme con la actividad que tenía Otto Pérez Molina en el mandato de la presidencia. Y obviamente el ejército de Guatemala ya está en otro nivel. Pertenece a Cascos Azules, por ejemplo, y ese es un tema que las Naciones Unidas sí marca el tema, y que es la posibilidad, viéndolo económicamente hablando para los propios militares, de poder tener otro nivel de vida que obviamente prácticamente recibiría un pago por las Naciones Unidas y un pago por el ejército de Guatemala y que le da otro estatus totalmente. Entonces creo que ya no estamos necesariamente en el condicionamiento de que un ejército pudiera colaborar, y obviamente después de todo lo ocurrido y de todas las evidencias presentadas, muy difícilmente ningún sector va a tener el apoyo. Sí, esperamos que se presente a Torre de Tribunales, definitivamente en minutos. El abogado dice que sí. Yo creo que su renuncia es manifiesta de que se va a presentar. Obviamente creo que también, si no fuera así, creo que ya estuviera rumbo a otro país donde no tuviéramos tratado de extradición. Eso te iba a preguntar precisamente, porque hubiese sido tan fácil para Otto Pérez Molina haber tomado un avión e irse del país. Entonces, por eso te pregunto lo de la carta bajo la manga, o quizá ese apoyo que muchos dicen, bueno, el líder ya no está apoyando, y así lo voy a decir de claro, porque sabemos que el líder estuvo muy de la mano con el PP, dándole el apoyo al presidente Otto Pérez Molina. Decir, bueno, uno podría percibir de que ya no hay ese apoyo, pero sí lo hay, y decir, bueno, mira, yo me voy a quedar en el país, me voy a presentar a la justicia, te voy a seguir apoyando, Manuel Valdizón, cuando seas tu presidente, no me tocas, o sea, ves cómo paras este proceso en contra mí. Sí, ¿Es eso posible? No, yo creo que ya no. Yo creo que eso ya no es posible a esta altura del partido. Creo que las cartas jurídicamente están echadas. No creo que vaya a haber un juez o un magistrado que se anime a realmente a tergiversar el Estado de Derecho para lograr generar niveles de impunidad. En este momento creo que no se va a dar el caso. Hay que recordar también que el próximo año viene elección de Corte de Constitucionalidad, una elección que es delicada para el país. ¿Por qué lo planteo? Porque todo va a dar a la Corte de Constitucionalidad y hoy lo vemos. Todo, absolutamente todo. Esa elección tiene que marcar paraguas de transparencia y de legalidad y de legitimidad. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la estabilidad del Estado de Derecho en el país, y que esto nuevamente pueda atender, digamos, a una población que tenía este clamor popular, que creo que todavía lo tiene, y por supuesto creo y espero que lo siga teniendo durante los próximos 4 años. Gerson, para terminar, ¿te sorprendió la encuesta esta mañana? Me sorprendió. Insistimos, hay un margen de error, 2 puntos, pero entre números más, números menos, ahí están las posibles 3 posiciones. Dice el titular, y si lo podemos poner en pantalla otra vez, apretado cierre, ganadores de primera vuelta todavía no están definidos, porque si sumamos y restamos, están todos dentro del margen, ¿verdad? Pero vemos una figura, bueno, Sandra Torres, aunque es su primera postulación formal, tiene su experiencia política por haber acompañado a la administración Colón, con una figura que tenía mucha incidencia, obviamente, en ese gobierno. Valdizón, que vuelve otra vez a lanzarse a la presidencia, pero Morales, que aparece, después de ser candidato a una alcaldía, aparece en esta oportunidad como candidato a la presidencia, pero encabezando la preferencia de voto de acuerdo a la encuesta. El margen de error realmente es muy cerrado. Yo me atrevería a decir básicamente que casi que hubiera empate técnico entre los 3 candidatos. O sea, por un punto no lo hay. Pero ese tema creo yo que es complejo, bajo la perspectiva de que tenemos que analizar también no solo, digamos, la intención electoral del votante en el sentido de la percepción política que podamos tener de un candidato, sino también la capacidad que pueda tener ese candidato para gobernar, el equipo que pueda tener para gobernar, y por supuesto lo preparado que esté en conocimiento del Estado para hacerlo.
ese tema creo que es un tema importante que la población debería analizar y obviamente creo que es primera vez, no recuerdo, no tengo muchas elecciones encima, por supuesto, pero creo que es primera vez que son 3 candidatos los que están tan cerca del margen ganador. Van cambiando tanto, encuesta con encuesta, ¿verdad? Y que el domingo, semana a semana, no estaba ni como candidato en la primera encuesta y así fue rotando. ¿Crees que esto, porque muchos dicen, bueno, cómo se relaciona esto con que estemos a días de las elecciones, no puede ser un motivador al ver que las cosas funcionan, que la gente tiene poder de decisión porque vemos que también se ha reducido no el número de indecisos, sino el número de votos nulos o blancos, que esto puede incentivar más al ciudadano a decir, voy a votar, está en mi responsabilidad elegir al futuro presidente, quiero ir a votar? Tienen un poco más de esperanza. ¿Puede tener a lo mejor esto un efecto interesante a la hora de la decisión de la gente que sí quiero votar ahora porque me doy cuenta que sí mi voz vale? Yo creo que sí. Lo que acaba de ocurrir con el presidente de la República genera una percepción de estabilidad en el país y esa percepción de estabilidad hace generar confianzas en el elector para poder acudir a las urnas el 6 de septiembre. Increíble porque es directamente, inversamente proporcional al tema. En el clima mayor inestabilidad pero se percibe que la sociedad tiene poder, ¿verdad? Exactamente. Pero el otro tema es, empezamos a tener la percepción de que el sistema de justicia está funcionando. Sí. Y todo país democrático, todo Estado de Derecho funciona. Sí, solo sí funciona el sistema de justicia. Exactamente, es la verdad. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedaríamos hablando horas acá, pero ya está Omar Barrio, ya está Javier Cepeda, tenemos más llamadas telefónicas, nuestro compañero en los enlaces, Gerson Sotomayor, analista del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales. Pero vamos a ver cómo está el tránsito, ¿les parece? Muy bien, vamos a hacer un enlace entonces con Byron. Te escuchamos. Muchas gracias, compañeros. Seguimos nosotros compartiendo con todos nuestros televidentes información importante que tiene que ver en el tema de la renuncia del presidente o el expresidente Otto Pérez Molina. Y vamos a conocer en este momento en algunas imágenes qué es lo que está sucediendo y también el lugar donde ya a partir de las 8 de la mañana se espera que él llegue y se presente. Estamos hablando de la sala número 6, en donde ya se está esperando entonces a Otto Pérez Molina. Esta es la sala que estará recibiéndolo ya entonces para empezar con todo este proceso. También queremos contarles que hay agentes de la Policía Nacional Civil que llegan ya a Torre de Tribunales, se encuentran en este lugar, esto para resguardar el ingreso de Pérez Molina. Estas son imágenes que también nosotros le compartimos a esta hora de la mañana para que usted pues vea qué está sucediendo en las afueras de la Torre de Tribunales. Antimotines de la PNC también llegan a tribunales para el traslado de Otto Pérez Molina, que como le comento, se espera entonces que llegue a partir de las 8 de la mañana ya iniciar este proceso. Y bueno, y por último también parte de la información que tenemos que compartir con usted en cuanto a la actividad vehicular es que se encontró en una cuneta un cuerpo, esto en la bajada de Peronia, es identificado como Nelson Galicia de 18 años y esto hace que la actividad vehicular en este sector se vaya complicando también. Información importante que también más adelante seguiremos ampliando. Por el momento yo regreso con ustedes, compañeros, y para seguir con más información aquí en BLM Noticias. Nosotros continuamos con más información. Y le vamos a preguntar a Alejandro cómo estamos en relación a las redes, ya con el caso de Roxana Valdetti, cuando fue ligada a proceso, no solo tendencia a nivel nacional, sino a nivel mundial, uno de los temas más comentados. Recién María René nos comentaba que en portadas internacionales se destaca desde hace días ya la compleja situación del hasta ahora presidente de la República, Otto Pérez Molina, pero Alejandro tiene algo de esas redes. Estamos monitoreando entonces las tendencias en las redes sociales y él nos comenta. Gracias, compañeros. Efectivamente, ya saben ustedes, lo acaban de comentar, este papel crucial que juegan los usuarios de redes sociales en momentos como este. En este momento, como siempre lo decimos, aunque suene y empiece a sonar trillado, un momento histórico para nuestro país. Vamos a revisar en pantalla lo que está haciendo tendencia en este momento y cómo el hashtag OPM renunció empieza a ser tendencia justamente hoy a esta hora. También otro hashtag que dice, te pregunto Otto. Si abrimos un poco de esa información, pues son las preguntas que los propios usuarios de redes sociales, de Twitter en este caso, le hacen directamente al presidente Otto Pérez Molina a manera retórica, casi, no lo están mencionando directamente como para saber, para preguntárselo directamente. Es una forma de desahogarse los usuarios de redes sociales. Y aquí hay varias preguntas que le hacen directamente a él. Otra de las tendencias es hashtag
trabajo para OPM. Obviamente están mofándose un poco de la situación del actual presidente todavía, del aún presidente, pues en este momento pues se quedó sin empleo, ¿no? Es así como lo están satirizando. Plaza de la Constitución es otra tendencia, con más de 3.382 tweets a esta hora, 773 tweets también para el juez Miguel Ángel Gálvez, que como sabremos tendrá a su cargo el caso de Otto Pérez Molina. Prensa Libre también como el medio de comunicación líder que ha estado a la cabeza de la información y de las tendencias en redes sociales. Hay más de 4.000 tweets de Prensa Libre respecto a este caso. Sigue siendo hashtag honorable juzgador una de las tendencias de los últimos días, y es así como se ha estado comportando en nuestro país esta tendencia en redes sociales. Somos tendencia número 1 a nivel mundial en este momento en Twitter gracias a este tema, la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, y es así como vamos a seguir monitoreando también lo que ocurre con otros temas, con otros hashtags, que es así como se vuelve tendencia un tema a través de, en este caso, Twitter. Continuamos con ustedes, compañeros. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Lo que está pasando en redes sociales, y seguimos analizando el tema del día. Hay más información nacional. Presenta su carta de renuncia como mandatario al Congreso de la República. Esto ocurría en la medianoche. Toma esta decisión Otto Pérez Molina luego de que el juez encargado del proceso en su contra por el caso de defraudación aduanera, conocida como La Línea, dictara orden de detención en su contra. En estos momentos el presidente está hablando a la radio en que habitualmente hace sus declaraciones y asegura que sí se va a presentar ante la justicia. Obviamente hay una serie de acontecimientos importantes que se dan alrededor de esta situación que se está generando en el país, y todo esto detona cuando la fiscal confirma la orden de captura contra Pérez. Efectivamente, la presencia del presidente Otto Pérez Molina en la torre de tribunales es inminente. La orden de captura contra Otto Pérez Molina fue emitida anoche, lo confirmaba la fiscal Telma Aldana, alrededor de las 21:47. La jefa del Ministerio Público indicaba que la orden podría ejecutarse justamente en las próximas horas, y la citación ya está hecha. Muy temprano hablábamos con el abogado defensor de Otto Pérez Molina, quien confirmaba entonces, en primer lugar, ante la especulación de que el presidente pudiera haber salido del país, que se encuentra en Guatemala, y en segundo lugar, que sí se va a presentar ante la justicia. ¿Qué queda? Que el Congreso, bueno, dé por recibida oficialmente la carta de renuncia, acepte la renuncia de Otto Pérez Molina y se proceda, por supuesto, en este caso a que Alejandro Maldonado, el vicepresidente, asuma como el primer mandatario, y todo el proceso que sigue para la elección del vicepresidente que acompañaría a Maldonado en este último periodo de este gobierno y sobre todo en la etapa de administración. Siguen las repercusiones, la gente se sigue concentrando en la Plaza de la Constitución, pero también hay un fuerte dispositivo de seguridad y muchas personas en torre de tribunales. Pero hablemos de algo más, de esta renuncia. Exactamente, ya tendremos el enlace hacia Torre de Tribunales, pues la gente quiere ver la llegada del presidente, pero mientras tanto le vamos a mostrar esta carta de renuncia. Ayer se infiltraba también en medios sociales y podíamos leerla, donde él resalta que desde el inicio de su carrera profesional y después también política, luchó mucho por la paz y el bienestar de Guatemala, y que en la situación actual y sobre todo que le corresponde seguir el debido proceso, se ve en la necesidad de presentar su carta de renuncia como mandatario. En la carta afirma que con los principios y valores que le han inculcado enfrentará con la conciencia tranquila los procesos que le corresponden. Además afirma que hoy más que nunca su compromiso es con el pueblo de Guatemala y se somete por eso con toda entereza mediante el debido proceso al imperio de la ley, desvirtuando los señalamientos que hoy se le hacen. Además hace un llamado a los guatemaltecos a dejar a un lado el odio y el rencor en el marco del Estado de Derecho, que se realicen transformaciones profundas que el Estado demanda. Cierra su carta afirmando que él tiene la convicción y fe en Dios que el futuro promisorio y nuevos tiempos han de venir, y que también habrá de encontrarse con una nación en la cual estén satisfechas las necesidades de una vida digna para todos y que eso se convierta en una realidad. Termina agradeciendo a las iglesias católicas y evangélicas por sus oraciones y agradece también a los millones de guatemaltecos que todavía confían en él y siguen creyendo.
La carta es enviada al presidente del Congreso de la República, Luis Rabé, con una copia al vicepresidente que tomará el mando del país, Alejandro Maldonado Aguirre. Firma la carta el mandatario y también su abogado defensor César Saúl Calderón de León para dar constancia de la legalidad de la misma. La carta tiene una fecha del 2 de septiembre del 2015. Fue redactada alrededor de las 7 de la noche y recibida en el Congreso alrededor de la medianoche. Bueno, y atención, porque en estas declaraciones que está dando el presidente a una emisora radial, en la que siempre da las primeras o las únicas declaraciones que da, dice que está dispuesto a enfrentar la justicia, que no va a poner resistencia, que va a dar la cara. Nuevamente agradece a la gente que creyó en él y dice que se estaría presentando entre 10:30 y 11 de la mañana en tribunales. Es decir, que ahí va a seguir el movimiento, entre 10:30 y 11 llegaría Otto Pérez Molina a presentarse a los tribunales. Exactamente, y guatemaltecos, creo yo que despertaron con esta gran bomba, ¿verdad? O sea, yo creo que nunca nadie imaginó a la hora de dormirse que iban a despertar con esta noticia. Otto Pérez ya no en el poder. Pero era como una crónica, como decíamos, de una renuncia anunciada. Yo recibí la llamada muy temprano de nuestro gerente general Jaime Torres y me dijo, renunció el presidente. Y yo como, está bueno, pero como que era parte del contexto de algo que todos esperábamos realmente que ocurriera. Está Javier Cepeda con nosotros. Buenos días, Muchas gracias, Javier. buenos días. Javier. Bueno, un día... ¿Sorprendido, no? ¿Cómo te enteraste de la renuncia del presidente? La verdad que sí, cuando vi mi teléfono lleno de chats y casi que explotaba de las noticias. ¿Qué pasó? Y es cierto, yo no pasé una buena noche, como que había un presentimiento por ahí. Y sí, bueno, pasó lo que la gente estaba esperando. Creo que hay que darle mucho crédito a la ciudadanía, particularmente a los jóvenes. Creo que nos han dado un gran ejemplo y la ciudadanía en una muestra pacífica, cívica, de algo que ya estaban esperando. Pero creo que ahora nos toca dar el siguiente paso. Al final, este paso que se dio hoy, un paso muy esperado, pero un paso que va a seguir su debido proceso y que habrá que estarlo monitoreando. Pero ahora viene el gran paso del próximo domingo 6 de septiembre. Hay que hacer una llamada muy consciente a la población para que esto nos dé mucha energía para ir a votar conscientemente, hacer un voto informado, no votar en nulo o en blanco, porque votar en nulo o en blanco es seguir permitiendo la corrupción y la impunidad en el país. Y creemos que es el momento de que, aunque pensemos distinto, debemos meternos en la cabeza ese objetivo de reconstruir este país. No es el momento de estarnos atacando, como lo hacía mi antecesor, atacando al sector privado, que bueno, algún día podrá cambiar su punto de vista, pero creo que es importante que, indistintamente de la forma de pensar, podamos trabajar en una sola nación, en un solo país, y el hecho de ir a votar, informarse cívicamente, es importante para nosotros. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención, cabalmente, invitamos a todo el público que nos está viendo a que bajen la aplicación que se llama Elecciones Visibles. Es una aplicación que pueden bajar en cualquier tipo de teléfono y desde ahí pueden reportar incidentes que se van a dar el fin de semana, ya sea incidentes positivos y esperemos que no hayan negativos, pero si hay incidentes negativos, tienen la herramienta en las manos, se llama Elecciones Visibles, porque lo importante es que participemos, votemos y exijamos, porque el voto de los guatemaltecos vale, porque Guatemala lo vale. Así es que el tema del momento de la renuncia, pues habrá que seguirle el paso en las siguientes horas, pero después de eso enfoquémonos en las elecciones, porque eso es lo que va a ser la siguiente gran manifestación de civismo en el marco de la ley. Es un proceso histórico, no hemos rompido la institucionalidad. Bueno, tocas un tema central porque hablando de este app que pueden bajar y que es gratuito, de Elecciones Visibles, donde uno puede reportar denuncias, cualquier anormalidad que se esté dando, surge esta versión ahora, que obviamente no son versiones confirmadas, pero dentro de este mar de información, de la supuesta venta del sistema de cómputos que hace 4 años habría comprado el Partido Patriota y que ahora estaría vendido a otra agrupación política. Es toda una versión, obviamente hay que investigar y saber si es confirmado o es simplemente una versión. Pero más allá de eso, el punto central al que voy, Javier, es que más que nunca la fiscalización de estas elecciones, el proceso, el conteo de votos, no solamente para la elección al cargo más importante, sino en las alcaldías, lo que ocurra en los municipios más conflictivos, y como se ha dado la campaña con ciertos enfrentamientos, realmente debe ser un punto central. ¿Cómo se van a dar estos resultados y el rol que tiene que cumplir el Tribunal Supremo Electoral? Así es, el rol del Tribunal Supremo Electoral es vital en este momento, de las horas que vienen son trascendentales. Nosotros, como parte del sector empresarial, tenemos un grupo de observadores electorales que vamos a estar monitoreando en todo el país y reportando precisamente cualquier tipo de anomalía, porque sí es bastante trascendental ese monitoreo que hagamos, que todo trascienda con civismo,
en una forma pacífica, como han sido las manifestaciones hasta ahora en los últimos 4 meses y medio. Así es que instamos a la población que se una a ese movimiento cívico con paz, que si hay algunas provocaciones, tratemos de no caer en esas provocaciones, porque hay gente interesada en que aún no se lleven a cabo las elecciones. Y eso sería lo peor que le puede pasar al país. Nos guste o no nos guste, que no existe el candidato ideal, bueno, perfecto, pero hagamos nuestro ejercicio de quién es el que más se acerca a nuestros principios y valores, aunque no existe el ideal, pero votemos. Y votemos cívicamente, pacíficamente, como la muestra de civismo que se ha dado ahora, y estamos seguros que comenzaremos la reconstrucción de una nueva Guatemala. ¿Te sorprende la encuesta? Vamos a verla nuevamente. Estaban en los casos, pero va bajando Valdizón, digo, si hacemos un comparativo de un año a esta parte en la intención de voto, pero vemos una primera vuelta, digamos, muy cerrada, y aunque se separa un poco la candidata del Partido Viva, el Partido Todos, del Partido Fuerza, del Partido Creo Unionista, pues ¿cómo visualizás o qué lectura haces de esta cerrada llegada a la meta, como estamos viendo allí con las 5 primeras posiciones? Sí, yo desde el principio del proceso he sido muy creyente de que en estas elecciones hay que tener mucho cuidado y mucha cautela con las encuestas, que no va a pasar lo que ha sucedido en otros países de la región, Costa Rica, por decir algo, que uno de los grandes perdedores fueron las encuestas. Yo creo que lo que hay que rescatar indistintamente de los números, porque eso no me voy a poner yo a cuestionar, yo no soy el experto en esto, es tener mucho cuidado con interpretarlas, y definitivamente lo que sí estamos viendo es que va a ser una elección bastante cerrada, y de ahí la importancia de poder informarnos y de poder... Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Claro. Ya, bueno, foros creo que ya no hay muchos, si es que quedan, pero indistintamente hay herramientas de cómo informarse, y sobre todo se puede buscar información de qué es lo que están haciendo cada uno de los candidatos, de los que uno quiera. Y lo importante es votar con quien uno se siente identificado, no dejarse presionar, entender claramente, sobre todo en el interior del país, que el voto es secreto. Nadie ni nada puede manipular a las personas a votar. Tienen la libertad de votar como quieran, traten de votar por quien más les parezca y traten de votar que no sea nulo y no sea en blanco. Al contrario, Guatemala necesita ahorita esta manifestación cívica en el orden pacífico, con toda la ley y en el marco de la institucionalidad. Bien. Perfecto. Y mi pregunta, Javier, también, ¿crees tú que la decisión que toma el presidente Otto Pérez Molina va a cambiar esos quizá pronósticos de abstencionismo que se daban a un principio de estas encuestas, donde veíamos a una Guatemala renuente a llegar a las urnas? ¿Este hecho a 2 días cambia ese panorama? ¿Serán quizá unas elecciones ahora históricas en cuanto a la participación ciudadana? Eso quisiera pensar. Yo creo que los acontecimientos de las últimas 2 semanas, particularmente, sí han ido cambiando un poco el sentir de las personas, han generado cierto nivel de conciencia en la población para decir, bueno, ok, de la apatía paso a la participación activa, y de aquí por alguien tengo que votar. Yo esperaría eso, nosotros esperamos que así sea, y por lo que hemos medio escuchado y sondeado, creemos que así ha sido. El abstencionismo esperemos y creemos que ha bajado. No puedo hablar de números porque no me gusta predecir cosas que después no se van a dar, pero sí creo yo que el abstencionismo va a bajar en relación a lo que se tenía pensado, inclusive a principio de año o hace 4 meses. Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos. Desde el punto de vista legal, hay tantas preguntas que nos hacemos. ¿Cuál puede ser el futuro, no solamente de Otto Pérez Molina, de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti? Omar Barrios ya está con nosotros, y todos los temas en términos legales, todas las dudas que usted tenga, las va a poder pues hacer a través de nuestra página, porque en un ratito viene él a contarnos este tema. Sigue nuestras unidades móviles en distintos puntos de nuestra ciudad, pero Alejandro nos va a llevar otra vez a este panorama del clima y a ver lo que está ocurriendo en el país. Exactamente, las condiciones climáticas también para hoy. Vamos. Bueno, gracias, Alejandro. Vamos a hablar en un ratito de otros temas y volvemos otra vez a tocar redes sociales, pero el tema legal, el tema penal, alguien que es experto realmente en estos temas es Omar Barrios, que nos viene acompañando desde hace tiempo para hablar de esto, ¿no? Ya está aquí con nosotros. Gracias. Buenos días, gracias. Y vamos avanzando. Todos los escenarios que nos pintás, Omar, desde días atrás, al final se van cumpliendo, ¿no? Correcto, hemos visto que se han ido cumpliendo las etapas legales tal y como está la estructura diseñada. Por supuesto, fortalecido porque hay personas que tomaron la responsabilidad y los entes de control, tanto nacionales como el apoyo internacional, están cumpliendo. Bueno, Omar, ¿qué sigue a partir de ahora? Llega la carta, 11:58,
llega al Congreso de la República. Expliquémosle para que la gente pueda comprender todo el proceso paso a paso que debe seguir desde la formalidad, desde lo legal, esta renuncia del presidente. Claro. Lo primero que tenemos que hacer es un pequeño preámbulo siempre. No está diseñado el sistema para que renuncie. El sistema está diseñado para que él cumpla los 4 años del mandato constitucional. Pero circunstancias diversas, sean de salud, familiares o extraordinarias como ilícitas como esta, permiten que se entregue la renuncia. El constituyente lo que previó ahí puede que el Congreso verifique la autenticidad de la renuncia, no que vaya a una renuncia con una firma auténtica por un notario. Y ahí ya pueden ver ustedes la deficiencia de un presidente de la República que tiene una asesoría legal pésima. A diferencia de Álvaro Colom, no estoy hablando bien de la presidencial, sino que de la asesoría. O sea, tener a Larios Ochaeta, uno de los más grandes juristas guatemaltecos a la par, versus Otto Pérez, tener a Gustavo Martínez, un mediocre jurista, ya se está percibiendo. Y se percibe porque autenticidad lo que significa es que el Congreso recibe y tiene que verificar que no exista una mano oscura encañonando al presidente que lo obligara a firmar, no que vaya auténtica notario. La firma del presidente solo la puede autenticar el secretario general de la presidencia. El Congreso convoca a sesión, en este caso sería una sesión ordinaria, y tiene que conocer dicha renuncia y aceptarla. Solo que se acepta solo con mayoría absoluta, 80 votos. No citan los 105 votos. Ahorita sigue siendo el presidente de la República, aunque haya entregado la renuncia. Aunque la ha entregado. No la han aceptado. Hasta que la acepten. Obviamente la van a aceptar. ¿De qué depende que la aceptan? Llega a manos de la Junta Directiva. Junta Directiva lo presenta en la sesión, lo presenta al Pleno y va a preguntar si todos tienen ya conocimiento. ¿Es necesario un quórum específico? Es necesario el quórum mínimo, 80. El quórum mínimo, que sería 80. Aquí ya no cita la mayoría calificada. Por supuesto, es obvio que si el Congreso aprobó las diligencias de antejuicio, sería irónico que ahorita dijeran, no se la vamos a aceptar. Y es urgente que lo hagan. Yo realmente, por cuestiones estructurales, no me gustaría ver a ingresar al presidente de la República a una audiencia de primera declaración por hechos ilícitos. Yo preferiría, como te lo comentaba hace un momento, que ingresara Otto Pérez Molina a esa audiencia de primera declaración. Y me llama la atención, usted menciona algo, Omar, porque hoy en la mañana, bueno, a través de las redes sociales, una de estas cuentas Justicia Ya, que ha estado promoviendo todas estas manifestaciones y concentraciones, decía precisamente eso. Se tardó tanto en renunciar el presidente que antes va a entrar a la Corte que el Congreso acepte su renuncia. Sí, es bien delicado. Es bien delicado porque esto tiene un efecto internacional. Las portadas de los diarios en digital, en papel, todos los medios están sorprendidos. O sea, hay como que te dijera, o no sea un protocolo, una cuestión ética moral, que ningún presidente se permitiría ofender la unidad nacional. Y esa parte legal pareciera muy subjetiva, pero el artículo 182 de nuestra Constitución es bien claro. Él representa la unidad nacional. A mí me preocuparía porque que él ingrese a prisión preventiva es como que todos ingresáramos. Entonces, ¿es posible que por eso se esté atrasando su presencia en el juzgado? Porque se había hablado de 8 de la mañana, ahora pero se tiene orden de aprehensión, así que sí lo pudieran llegar a buscar. Correcto. Y las órdenes de aprehensión son de cumplimiento obligatorio. Al perder la inmunidad, digo, independientemente que siga siendo el presidente de la República, pierde la inmunidad, ya puede ser citado entonces para declarar. Correcto, puede ser citado o puede ser aprehendido. Claro. Cuando se dicta la medida de coerción por la que tú llevas a un sujeto ante juez competente, se llama medida de coerción. Puedes escoger entre una citación, mandas un notificador, señor presidente de la República de Molina, presentarse a la judicatura el día tal a tal hora. Esa es una citación. Entonces ahí sí se cumple lo que decía el abogado de él. Se sube a su vehículo y él llega. Pero también puede pedirse cuando hay peligro de fuga o que puede haber un daño más grande, una orden de aprehensión, como cuando ustedes ven orden de aprehensión en contra de narcotraficantes. A un narcotraficante no lo voy a citar, ¿verdad? Lo más seguro es que va a asesinar al pobre notificador, ¿ya? No, entonces para eso sí, para un show político llevar aprendido al presidente de la República, sinceramente, como guatemalteco te digo, a la que bueno sería, pero como jurista te tengo que decir no es conveniente. Sigue siendo el presidente de la República, no nos podemos dar el lujo de eso. Hay que diferenciarlo con Roxana Valdetti, ella ya no era vicepresidente de la República. Tienen que tener bien presente esa imagen, que cuando ella fue procesada ya no tenía el cargo de representación de segunda en el Ejecutivo. Omar, hablemos de los ilícitos que se le imputan al presidente: cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación tributaria. Si llega a ser ligado o acusado de esto ya formalmente, ¿tendría alguna medida sustitutiva? En principio, cuando a alguien se le va a procesar, el juez siempre tiene que pensar en su libertad, ¿ya?
Libertad es lo principal que se tiene que pensar para un sujeto. Un arresto domiciliario, una caución económica, etcétera, etcétera. Cuando se va a dictar una prisión preventiva es cuando la norma procesal o algunas normas sustantivas te lo impiden. En este caso, en principio puede, pero hay un delito tributario. Y por delito tributario te establece que lo único, defraudación aduanera se cataloga dentro de la estructura de delitos tributarios. Se cataloga de que no tiene derecho a medida sustitutiva, solo prisión preventiva y excepcionalmente una caución económica. Así que seguro, si el juez lo liga por esos delitos, le va a tener que dictar la prisión. Un escenario similar de Valdetti también, porque son los mismos delitos. Y es la participación similar, Tal vez lo que hubiera considerado el presidente, el juez, y que no deja de ser vital, es que es el presidente de la República, ¿ya? Ese todavía era un valor a favor de él. Sí. Y otra cosa importante, cuando se le revoca la inmunidad personal, se le revoca solo para esos 3 delitos. Yo preferiría que hiciera tiempo a que el Congreso aceptara la renuncia y que él ingrese ya sin la inmunidad personal total. Esto vuelvo a explicar, por si no lo dije bien. Puede ser que él haya participado en 5 delitos, pero las diligencias de antejuicio se le iniciaron solo en 3 delitos. Por lo tanto, no le puede sumar ni el 4 ni el 5. Pero si ya ingresa como ciudadano común, hay abuso de autoridad, hay incumplimiento de deberes, hay encubrimiento, hay obstrucción a la justicia, ahí ya le pueden sumar más. Yo sé que todo depende de la justicia, que es un proceso que Valdetti va el 8 de diciembre, que se puede seguir analizando y que hay muchos recursos legales. Pero por estos delitos concretos, por esta denuncia concreta, ¿cuál podría llegar a ser la condena o el tiempo de permanencia en prisión por estos casos? Eso lo dejamos para que lo puedas analizar, Omar, y nos vamos con nuestro compañero Alberto Cardona, que está en tribunales a la espera de la llegada del presidente. Ha dicho que entre 10:30 y 11 estaría por ahí, así que nos vamos rápidamente hasta Torre de Tribunales. Alberto Cardona, buen día. Gracias, Ricardo. Continuamos ubicados, dándole seguimiento a esta importante información. Nos encontramos en estos instantes en los alrededores de la Torre de Tribunales, donde se siguen acercando guatemaltecos, donde se siguen acercando miles de guatemaltecos con banderas en mano, gorgoritos, quienes están a la espera del traslado del presidente Otto Pérez Molina hacia la Torre de Tribunales. El despliegue policial también es notable en este sector. Se pueden observar a varios agentes de la policía antimotí resguardando la seguridad al momento que el presidente Otto Pérez Molina pues sea trasladado a este área. Hemos tenido información y nos han indicado que pues el mandatario podría estar ingresando entre 10 a